Hola chicos, vamos a empezar con nuestra primer clase grabada, nuestra primer clase de teoría. Recuerden que acordamos para optimizar tiempos, que toda la teoría la van a tener que revisar por su cuenta previo a las clases presenciales que tengamos. Bien, bueno, pues esta sería el primer tema que veríamos, que es justamente trabajos académicos. ¿Ok? Lo primero que vamos a platicar es cómo quiero yo que trabajen los materiales teóricos que les voy a estar compartiendo, sobre todo para aquellos que no fueron mis alumnos y que no saben todavía cómo es que me gusta que hagan las cosas. Y todo lo que les pido, cómo se los pido, tiene una razón de ser, ¿sale? No es por mero berrinche. Va. Bueno, entonces, los materiales teóricos. Bueno, lo primero que tienen que saber es que estos materiales teóricos se tienen que trabajar previo a que ustedes vean los videos. Entonces, ahorita que ya están viendo este video, lo que tendrían que hacer es pausar su clase para ponerse a trabajar su texto teórico. Ahora viene lo bueno. ¿Cómo es que quiero que trabajen este material? Lo primero que van a hacer, todos los materiales teóricos se los voy a estar compartiendo en Classroom. Ya estuve analizando, les comentaba durante la presentación, les comentaba que todavía no sabía si les iba a llevar los materiales también a la papelería, que lo estaba pensando, y después de mucho pensarlo decidí que no. No los voy a dejar en la papelería porque creo que voy a fomentar justamente lo que quiero evitar, y que es que se hagan aglomeraciones innecesarias en la papelería, porque todos van a estar comprando sus materiales a último momento. Entonces, creo que no, o más bien no, ya es una decisión. No voy a llevar nada a la papelería, todo lo van a tener que imprimir, por eso se los voy a estar compartiendo con tiempo, para que no haya pero de que, ay, es que eran las 2 de la madrugada y pues a esa hora ya no hay papelerías abiertas y yo no tengo impresora. Ok, se los voy a imprimir con tiempo. De hecho, todos los materiales que vamos a necesitar para la siguiente semana van a aparecer a partir de mañana, para que tengan varios días justamente para imprimir y para trabajar materiales, ¿va? Ok, entonces, este primer material va a aparecer mañana, quiero que vean. Ya está programado para que aparezca mañana lo que es la clase 2, elaboración de trabajos académicos. Y van dentro de están los materiales para la clase 2. Aquí tenemos instrucciones que tenemos que imprimir, que tenemos que solamente descargar, ¿va? Lean, por favor. Es la materia de lectura, hay que leer, ¿sí? Porque yo les pido algo y ya hacen lo que quieren. Y ahí es donde tenemos problemas. Porque yo califico en función de lo que pido, no en función de lo que ustedes quieren entregar. Ok, entonces aquí ya tenemos los materiales. Aquí tenemos el primer material teórico, que es elaboración de trabajos académicos, que sería que lo vamos a imprimir. Este es el que hay que imprimir. Esto es lo primero que vamos a hacer, ¿sale? Una vez que imprimimos, vamos a cortar por mitades. Siempre que sean hojas dobles, vamos a cortar por mitades y vamos a pegar en nuestro cuaderno. Una mitad por cada página, ¿ok? Después vamos a trazar márgenes laterales. Los de arriba y abajo no me importan. Me interesan los laterales porque nos van a servir para marcar un tope que nos indique en qué espacios vamos a poder hacer anotaciones. El color es lo de menos, lo que me interesa es el margen. Después de eso vamos a remarcar círculos en color rojo y vamos a trazar flechas hacia los márgenes laterales. Si ustedes imprimieron a color, pues ya los círculos van a salir en rojo. Si imprimieron en blanco y negro, pues lo único que van a hacer es remarcar para que se vean en color rojo y van a trazar flechitas. Estas flechitas
nos van a servir para la paráfrasis mecánica. Es decir, para la sustitución de esas palabras que yo les encerré en círculos porque, a mi punto de vista, son aquellas que la mayoría les cuesta trabajo entender. Entonces estamos trabajando vocabulario desconocido, ¿ok? Entonces, con apoyo de nuestro diccionario, vamos a hacer la sustitución de esas palabras que no conocemos o que no conocemos del todo, y las vamos a sustituir por sinónimos que sean más fáciles de entender para nosotros. Sinónimos, ¿de acuerdo? El diccionario trae significados, entonces nos va a servir solamente como apoyo. Veo qué significa esa palabra y a partir de ese significado voy a tratar de pensar en otra palabra diferente, un sinónimo, que signifique algo parecido, ¿de acuerdo? Y el sinónimo es lo que voy a anotar. No quiero significados completos y tampoco quiero glosarios, no quiero listados de palabras. Lo quiero de esta manera como lo están viendo en pantalla. Después de esto voy a subrayar y mi texto ya va a lucir ahora más o menos así. ¿Se fijan? Así es como lo quiero. Y lo que estamos haciendo es aplicar proceso de lectura. Proceso de lectura es un tema que ya vimos en primer semestre. Bien, entonces, sobre advertencia no hay engaño. Les estoy mostrando con manzanitas cómo es que quiero las cosas. Ok, después ya que trabajamos nuestro material, ya lo tenemos en la libreta, ya eso nos sirvió para entender un poquito el tema y que se nos facilite ahora sí lo que les voy a explicar, ¿va? Entonces, bueno, regresando entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es trabajos académicos. Recuerden que habíamos dicho que por cuestiones de tiempo tuvimos que meterle tijera a nuestro programa y vamos a ver lo esencial. Bueno, comencemos por definir qué es un trabajo académico. Un trabajo académico es un texto escrito. Otro recordatorio. Habíamos dicho que la habilidad de la lengua que vamos a estar reforzando es la escritura principalmente, la redacción. Entonces, bueno, es un texto escrito elaborado en torno a un tema específico y que va a estar basado o regulado o redactado, como le quieran llamar, de acuerdo a normas establecidas. Reglas, reglas y más reglas. En esta ocasión, hablando de trabajos escritos, las normas que regulan su elaboración son la normatividad APA, en la mayoría de los casos, pero también la normatividad Vancouver. ¿Qué tienen de diferente una y otra? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Tanto APA como Vancouver son reglas que se utilizan para la elaboración de trabajos escritos. Considerando aspectos como la citación de referencias, cómo citar una fuente, como un libro, como una revista, como un periódico, como cualquier tipo de fuente. ¿Cuáles van a ser las características de formato que debe cumplir nuestro trabajo escrito? Por características de formato me refiero a tipo y tamaño de letra, márgenes, interlineado, todo ese tipo de detalles, paginaciones, en fin. Ok. Y la diferencia principal de estas normatividades APA y Vancouver es únicamente el dónde se utilizan. APA, que es la más conocida, está enfocada a ciencias sociales. Es la más conocida, la más usual. Sin embargo, en el área de la salud, la que se aplica es normatividad Vancouver. No me voy a meter a explicar detalles. Uno, porque ya vimos algunos aspectos de normatividad APA durante el curso propedéutico. Y dos, porque no tenemos el tiempo para hacerlo.
Sin embargo, dentro de los materiales que les compartí, aquí en Classroom, está justamente la normatividad APA y la normatividad Vancouver. De hecho, incluso les puse un cuadro comparativo para que vean las diferencias entre una y otra. Hay muchas cosas en las que se parecen, en las que son muy, muy iguales. Y hay detallitos en las que sí varían una y otra. Bien, bueno, entonces ahí se las subí. Necesito que lean bien aquí las instrucciones, repito, para que vean qué se imprime y qué solamente se descarga. ¿Va? Para que no impriman innecesariamente algunas cosas que no nos van a servir de momento. Bueno, entonces esta sería la diferencia entre APA y Vancouver. Ustedes, todas las especialidades que están en el CETI 57 pertenecen al área de la salud. Por lo tanto, deberían conocer normatividad Vancouver. Pero los que se van a ir a nivel superior, que pretenden continuar estudios, pues generalmente todos los trabajos que les pidan van a estar basados en normatividad APA. Entonces, por eso es importante que conozcan las dos. ¿Ok? Trabajos académicos. Existen varios tipos de trabajos académicos, sin embargo, solamente vamos a mencionar los más comunes. Y dentro de lo que vamos a ver en trabajos académicos, vamos a ver el propósito comunicativo, porque dependiendo del tipo de trabajo académico, tiene un propósito comunicativo, es decir, tiene un para qué lo estoy haciendo, qué es lo que quiero comunicar a través de ese texto, y va a tener características específicas. Ok. Por propósito comunicativo, nos estamos refiriendo a la intención comunicativa, el para qué me estoy comunicando con el otro. Y recuerden, este tema también ya es otro que ya vimos durante el primer semestre y que no voy a ahondar en él. Solamente se los menciono para que vean que sí va a haber cosas que necesitan recuperar de su libreta de primer semestre. Entonces aquí tenemos las 5 funciones lingüísticas, lo vimos como funciones lingüísticas o propósito o intención comunicativa de la lengua. Entonces, bueno, aquí tenemos los 5 propósitos comunicativos. Tipos de trabajos académicos. Tenemos principalmente 4. Existen más, pero los que tendríamos que ver nosotros en el programa son 4 principalmente. El resumen, que nos lo vamos a saltar por obvias razones. Por obvias razones me refiero a cuestiones de tiempo y cuestiones de que el resumen es algo que creo que ya saben hacer desde hace mucho, o por lo menos debieran saber hacer. ¿Sí? Y además fue un tema que también vimos durante el propedéutico. Otro trabajo académico sería el informe. Me estoy yendo en orden de lo más simple a lo más complejo. El resumen sería el más simple, después vendría el informe, la reseña, que también nos la podríamos saltar, pero considero que sí es necesario verla porque era un tema que teníamos que haber trabajado en primer semestre y por lo menos los que fueron mis alumnos ya no nos dio tiempo de llegar ahí. Entonces, por eso es que la vamos a ver. Y otro texto, quizá el más complicado de todos, sería el ensayo, que lamentablemente, y ese sí me pesa mucho, el hecho de que no podamos verlo, pero realmente el tiempo ya no nos va a dar para poder revisar ese tema. Bueno, ¿cuáles sí vamos a revisar? Vamos a revisar solamente informe y reseña. De hecho, los vamos a ver en esta misma clase para poder trabajar la próxima semana sobre ellos como ejercicio. Ok, vamos a ver de manera muy general el resumen. El resumen es un texto escrito que su propósito comunicativo es transmitir información. Entonces cumple una función referencial. Transmite información ¿sobre qué? Sobre otro texto, sobre un texto base.
Lo único que va a hacer, incluso en el resumen, podemos retomar tal cual las ideas del autor sin hacerle mayores cambios, porque nuestro trabajo va a consistir en reorganizar la información, ¿sí? En redactar de nueva cuenta, de una manera coherente, toda la información esencial que retomamos de ese texto. Entonces, bueno, la característica del resumen es que va a reducir su longitud, su tamaño, con respecto al texto original. El ensayo, me estoy yendo primero con los que no vamos a ver. ¿Ok? Entonces, bueno, el ensayo sería el siguiente tipo de trabajo académico, que es un texto argumental. Su propósito comunicativo es convencer al otro a través de argumentos. En el ensayo lo que vamos a hacer es reflexionar sobre un tema en específico y vamos a buscar argumentos para poder sustentar o defender una idea. ¿Ok? Bueno, toda esta información, aunque no la podamos ver dentro de las clases como tal, sí les voy a compartir los materiales teóricos al final del semestre por si en algún momento lo llegaran a necesitar. Y por algún momento me refiero a lo mejor cuando estén resolviendo sus guías para nivel superior, que necesiten cierta información, entonces para que no estén sufriendo. Entonces sí les voy a compartir todo el material al final del semestre para que no se me hagan bolas ahorita. Ok, vamos a empezar con el primero que sí vamos a ver, que sí vamos a trabajar, el informe. El informe es un texto expositivo, es decir, su función principal, su propósito comunicativo es comunicar información, exponer información. Por eso le consideramos un texto expositivo. Sus características es que es claro y preciso, va a ser muy concreto con respecto a lo que quiere comunicar y va a predominar la función referencial o apelativa, o apelativa, o sea, pueden ser las dos. Referencial porque solamente puedo informar, comunicar algo, y apelativa porque puedo solicitar algo. Bueno, algunas de sus características es su extensión, es un texto extremadamente breve, y repito otra vez, su función es comunicar. La forma de redacción es de tipo expositivo, principalmente, y bueno, va a proporcionar algunos datos muy, muy concretos. Intención comunicativa, decíamos, cumple una función referencial, porque su propósito es transmitir información. Es un informe. Entonces, es obvio que su función va a ser transmitir información. Pero decíamos que también puede cumplir una función apelativa o conativa cuando solicita algo. Está solicitando algo al destinatario. Características. Tenemos dos tipos de características. Primero quiero que noten, este sería un ejemplo de informe. Quiero que vean que efectivamente es un texto sumamente breve. Es muy corto. La información que comunica es precisa, es muy concreta. ¿Sale? Bueno, características. Primero tenemos características. Bueno, la forma de redacción o el prototipo textual o la forma de su discurso puede variar o va a variar. Puede ser narrativo, puede ser descriptivo, puede ser expositivo, incluso puede ser argumentativo. Entonces va a ser muy variable su forma de redacción o la forma de su discurso. Características de forma. Las características de forma tienen que ver con la estructura, los elementos que componen este tipo de textos. Y tenemos que entre los elementos que componen este tipo de textos sería el nombre del destinatario. Van a llevar un destinatario y un remitente. El destinatario siempre va a ir en la parte superior. Va a ser lo primero. Otro elemento que debe considerar es el lugar y la fecha en que se redactó este escrito. Ese dato
va a ir cargado siempre hacia la derecha y va a anotarse posterior al destinatario. Después tenemos el cuerpo, es decir, el mensaje como tal que pretendo comunicar. Luego la despedida, donde estoy cerrando básicamente mi escrito, y el firmante, que sería el remitente. ¿Va? Esos serían los elementos que caracterizan la estructura de un informe. Y luego tendríamos las características de fondo. Cuando hablamos de fondo nos referimos al contenido. Decíamos que una de sus características es que el asunto que se va a tratar tiene que ser preciso y directo. No podemos dar tantas vueltas al asunto, tenemos que ser muy concretos. Otro punto que vamos a utilizar es el lenguaje formal. Aquí, entre lo que a lo mejor no alcanzan a ver en pantalla, pero entre los circulitos rojos que están allí, estoy encerrando palabras que nos indican un lenguaje formal, como informa usted. Reciba un cordial saludo, ese reciba. Siempre estoy refiriéndome a mi destinatario en forma impersonal, guardando las distancias con el usted. Aunque sea muy mi cuate la persona a la que le estoy dirigiendo este escrito, en un informe siempre me voy a dirigir a él de manera impersonal, con él, usted. ¿Sale? Otra claridad en el mensaje, tengo que ser muy específico en lo que estoy informando o en lo que estoy solicitando. Por eso les decía, no hay que dar tantas vueltas. Y la claridad del mensaje tiene que ver mucho también con que mi destinatario entienda lo que le estoy pidiendo. Y la claridad se la da la forma de redacción, las propiedades textuales que vimos en primer semestre cuando veíamos el párrafo, que eran la unidad, cohesión y coherencia, que eran las características del párrafo. Tiene que ver también con la estructura de las oraciones, tiene que ver con uso de signos de puntuación, con mayúsculas, minúsculas, con acentos, en fin, todo lo que tiene que ver con reglas gramaticales. ¿Sale? Entonces, por eso les decía, y a lo mejor los voy a aburrir con esto, pero quiero que entiendan que es algo que les voy a estar exigiendo constantemente. Que se apeguen, que su escritura se apegue a las reglas gramaticales. Es su obligación ya conocerlas para este momento. Lo han visto desde la primaria, no es posible que sigan sin saber utilizarlas. Ok, bueno, continuamos pues. Un informe también hace uso de recursos discursivos. En este detalle no voy a ahondar en este momento, porque será un tema que toquemos más ampliamente cuando veamos análisis de textos tanto narrativos como argumentativos. Vamos a tocar el tema de los recursos discursivos. Ok, otras características de la estructura o más bien la forma en que se va a dividir el contenido de un informe, al ser un texto expositivo, decíamos, va a tener esta estructura. Va a estar compuesto por introducción, desarrollo y conclusión. Todos los textos que tengan esa forma discursiva de exposición van a tener esta estructura. ¿Sale? Entonces, el informe no es el único texto de tipo expositivo. Ok. Y también lo veíamos, este tema, cuando veíamos párrafo. ¿Se acuerdan? Veíamos diferentes tipos de párrafos. Párrafos de introducción, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión o de cierre. Entonces, bueno, de introducción veíamos
que siempre se van a localizar al inicio, donde yo estoy planteando de manera general de qué voy a hablar. El desarrollo, que es propiamente el mensaje que estoy transmitiendo. Y la conclusión, donde yo estoy cerrando. ¿Mm? Ok, entonces, bueno, estos serían los elementos de estructura. Y hasta aquí terminamos con informe. De hecho, este es simple, no nos vamos a llevar ni 15 minutos en este ejercicio que hagamos. ¿Va? Luego seguimos con la reseña, que les decía es el tema que ya no vimos y que teníamos que haber visto en primero, pero bueno. Ok, la reseña es una narración breve en la que vamos a resumir y a describir los aspectos principales de una obra que pretendemos reseñar. Reseñar es contar. Y contar es narrar. Entonces estamos hablando de contar algo. ¿De qué trató una obra? Que vimos, que leímos, que escuchamos, etcétera. Podemos reseñar cualquier tipo de obra. Un libro, una película, ¿sí? Una obra de teatro, etcétera, etcétera. Podemos contar de qué se trató. Entonces, eso es reseñar algo, contar de qué trata. Pero nos vamos a ir a los puntos fundamentales, a lo más importante. Bien, continuamos. La reseña se considera un texto que puede ser narrativo, puesto que estamos contando de qué trató una obra, pero también se puede considerar un texto expositivo, porque está describiendo, ¿sí? Está presentando información. Entonces puede considerarse texto narrativo y texto expositivo. De momento la vamos a ver como texto expositivo. Y al igual que el informe, decíamos, todos los textos expositivos tienen una cierta estructura. Pero vamos a comenzar con la intención comunicativa. El propósito comunicativo de la reseña es describir y en muchos casos valorar una obra para darla a conocer. Entonces el propósito comunicativo en sí es dar a conocer, es informar. Por lo tanto, va a buscar transmitir información. Entonces el propósito comunicativo o función lingüística que predomina es la referencial o informativa. Cuando busca valorar, además de describir para dar a conocer, cuando busca valorar, está emitiendo una crítica, una opinión, un juicio, como le quieran llamar. Y entonces estaría cumpliendo una función apelativa. Porque intenta convencer al otro de su punto de vista, de su opinión. Tipos de reseña que podemos encontrar. Existen dos tipos de reseña. La primera, que es descriptiva, únicamente cuento, informo de qué trató la obra. Y la otra, donde estoy emitiendo una opinión, que sería la reseña crítica. Además de decir de qué trató. Ok. La estructura de la reseña, decíamos, igual que el informe, es un texto de tipo expositivo, porque estamos presentando información. Una información para dar a conocer el contenido de la obra que estamos reseñando. Entonces, bueno, como tal, entonces la reseña, igual que el informe, tiene que tener una introducción, donde vamos a presentar de manera general el tema del que trata la obra que estoy reseñando, el propósito, el para qué estoy yo dando a conocer esa información, y también hablar un poquito acerca del autor de la obra que estamos reseñando. El desarrollo, de manera muy general, vamos a contar de qué trató la obra que pretendemos reseñar. Finalmente, recuerden, su propósito es dar a conocer el contenido. Y por último, en la conclusión, sobre todo cuando es una reseña de tipo crítico, vamos a externar un comentario o una crítica, una opinión que puede ser a favor o en contra, da igual.
Lo importante es externar una opinión respecto al impacto que la obra nos ha causado a nosotros que estamos reseñando, que estamos dando a conocer nuestro punto de vista. ¿Sale? Entonces, si se fijan que tanto informe como reseña, considerados como textos de tipo expositivo, tienen los mismos elementos estructurales: introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, el cómo se elabora en esta sí nos vamos a tardar un poquito más. En este ejercicio es el ejercicio que nos va a llevar más tiempo. Me preocupan los grupos del lunes, que serían, déjenme ver, el A de químicos y el B de químicos. Me preocupan concretamente la mitad con la que voy a trabajar la siguiente semana, porque nos estaríamos volando otro día más, porque el lunes es festivo. Entonces, no sé qué tanto nos alcance el tiempo para ver los dos ejercicios. Entonces, no sé, voy a pensar cómo resuelvo eso, porque créanme que sí me preocupa. Bueno, el cómo se elabora una reseña. Para elaborar una reseña es necesario partir del resumen. Y recuerden, el resumen ya lo saben hacer. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo pasito a pasito qué es lo que haríamos la próxima semana. El informe no tiene mayor problema, eso lo hacemos en 10 minutos. Esto es lo que nos va a llevar más tiempo. El paso 1, pues obviamente va a ser dar un vistazo rápido. ¿Se acuerdan? El proceso de lectura implicaba 3 etapas: la prelectura, la lectura y la postlectura. En la prelectura justamente dábamos un vistazo muy rápido. ¿Qué es lo que vamos a ver en este vistazo? En este vistazo lo que pretendemos observar es algunos datos, como cuántas páginas tiene nuestro texto que vamos a reseñar, que si tiene imágenes, la fecha, etcétera, detalles muy generales. ¿Sí? Y vamos a ir anotando, tomando nota en nuestro librete. Dentro de las cosas que quiero que, bueno, creo que me espero tantito. Paso 2. Vamos a investigar acerca de los datos del autor, todo lo que podamos. Su nacionalidad, si ha escrito más obras, sobre qué temáticas, su formación, su desempeño profesional, etcétera. Lo vamos a googlear. ¿Sí? Vamos a ir a buscar en internet qué tanta información encontramos del autor. Y sí, yo creo que sí me voy a adelantar. Ok, entonces dar un vistazo rápido. Entre las cosas que quiero que revisen aquí, miren, les muestro. Va a haber 3 opciones de texto. Aquí está. Artículo, son 3 artículos muy chiquitos y más o menos de la misma extensión los escogí todos. Hay 3 opciones. El artículo, opción 1, que el tema es que se usaba antes del papel de baño. El artículo, opción 2, y el tema es por qué la gente se bañaba cada 8 días. Y el artículo, opción 3, es por qué utilizamos la palabra chamba cuando hablamos de trabajo. ¿Sale? Ok, lo primero que quiero que den un vistazo rápido, y eso sí lo van a tener que hacer en su casita, porque necesitamos la información. Miren, entre las cosas que quiero que ya traigan listas es el autor. ¿Sale? En el opción 1, en el opción 2 y en el opción 3, todos traen autor. ¿Sale? Y también traen aquí a un ladito la fecha en que se publicó. Ese creo que no lo puedo resaltar porque es imagen, ¿sí? Pero está a un ladito del autor. Y en todos van a ver, van a notar cuántas páginas trae, en dónde fue publicado, cuándo fue publicado, todos esos pequeños detalles, ¿sale? Y los van a traer anotados ya en su libreta para agilizar. Ok, entonces en el paso 2 vamos a googlear justamente
información acerca de quién es Patricia Plata, o quién es Elisa Villarromán, o quién es David Pineda Villalpán. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, van a traer ya anotado en su libreta. Algo que también voy a revisar, es que hayan trabajado su texto teórico, ¿eh? Lo voy a revisar, así ya no me van a poder cuentear de que sí lo hicieron cuando en realidad no, porque voy a echarle un vistazo a las libretas, aunque sea de lejitos. Ok, el paso 3, para que podamos hacer una reseña, para que podamos contar de qué trata una obra, pues tenemos que leer el texto, si no, no hay manera. Tenemos que leer para conocer el contenido. Es decir, tenemos que aplicar proceso de lectura. Tenemos que suprimir, como es la reseña que vamos a elaborar, es un texto breve, pues tenemos que suprimir la información que no nos sirve, la información no importante. ¿Cómo la suprimimos? Pues a partir del subrayado, donde vamos a identificar cuál es lo más relevante, qué es lo más importante. Entonces, bueno, en pocas palabras, el paso 3 consiste en aplicar proceso de lectura, pero eso sí lo haremos durante el ejercicio en clase. Ok, el paso 4 sería elaborar un esquema de contenido, que también eso lo vamos a hacer en clase, para organizar la información que voy a incluir en cada apartado de mi reseña. Recuerden que la estructura de la reseña es introducción, desarrollo, conclusión. Y entonces tengo que ver qué voy a meter en cada apartado. ¿Ok? Entonces, pero igual, ese sí lo vamos a hacer en clase. Lo único concretamente que tienen que traer ustedes ya listo para tardarnos lo menos posible, y porque además no vamos a tener las condiciones para elaborarlo en la escuela, es el vistazo rápido de su texto y la investigación acerca del autor. ¿Sale? Lo demás sí lo vamos a hacer en clase. El leer el artículo lo haremos en clase, el elaborar nuestro esquema de contenido también lo haremos en clase y lo haremos juntos. El paso 5 va a ser elaborar un borrador. ¿Se acuerdan? Muy parecido a cuando hicimos el relato de Juan Salvador Gaviota, que más o menos hicimos algo parecido. Bueno, entonces elaborar un borrador, y en ese borrador, ya para dar paso a nuestro escrito final, tendríamos que considerar varios detalles relacionados con normatividad APA, que regula todo lo de la redacción de textos. De qué tamaño, de cuántos renglones tienen que ser los párrafos, la puntuación, la ortografía, el tamaño de papel, el interlineado, el tipo de letra, las páginas, etcétera, si lleva o no carátula, todo. Si lleva índice, si no lleva índice. Todo eso lo vamos a revisar con normatividad APA. ¿Ok? Y en sí, ya para estructurar nuestro escrito final, pues tendríamos que considerar las propiedades textuales de las que hablábamos hace rato y que revisamos cuando vimos el tema de párrafo. El paso 6 sería ya terminar nuestro borrador y transcribirlo a Word, que sería ya ahí donde elaboraríamos nuestro escrito final. Y donde vamos a cuidar, o donde voy a revisar que la redacción se apegue a la normatividad APA. Aunque veamos las dos normatividades, APA y Vancouver, nos vamos a estar enfocando a APA. Vancouver solamente les comparto el documento para que tengan nociones de cuáles son las reglas que está considerando. ¿Vale? Entonces, pero todo esto va a estar basado en normatividad APA. Ok, entonces tendríamos como ejercicios para la próxima semana, que repito, los vamos a elaborar juntos en clase presencial. Sería trabajos académicos y reseña. Trabajos académicos sería la actividad 5 y reseña sería la actividad 6. ¿De dónde salieron tantas actividades si apenas estamos comenzando? Ok, recuerden, actividad 1
fue incorporarse al grupo de Facebook y todo esto forma parte de la calificación. ¿Sale? Actividad 2, leyeron sus guías de Schoology para poderse registrar. Entonces, registro y configuración de cuenta sería nuestra segunda actividad. Nuestra tercera actividad sería el directorio en el que se tenían que anotar su nombre completo, su grupo de origen y su perfil de Facebook. La actividad número 4 es la de presentación y encuadre, que es donde tuvieron que haber tomado nota de nuestra primer clase que tuvimos, ahorita en línea, tomar nota respecto a cómo íbamos a trabajar, cuáles son los materiales que se van a pedir, los criterios de evaluación, cómo se va a dosificar el programa, la carta firmada por tus tutores, la carta que habla de por qué los papás también se tienen que incorporar al grupo de Facebook. Se tocaron también las reglas presenciales. Entonces, todo eso tiene que venir en sus notas que estuvieron tomando durante la clase. Y la foto de esas notas que tomaron es lo que van a pegar todo en un mismo archivo y es lo que me van a subir como actividad a Classroom. Recuerden que tanto el directorio como el encuadre del curso son actividades que se realizan en Classroom. Y hasta ahí llevamos ya 4 actividades. Trabajos académicos, el informe que vamos a construir en clase presencial sería la actividad 5. Esa ya se va a subir a Schoology. Y la actividad 6 sería la reseña y también se va a subir a Schoology. ¿Ok? Y muy probablemente deje 1 o 2 fichas Constrúyete y tal vez hasta aquí llegue nuestra evaluación de primer parcial. Recuerden que estamos trabajando a la velocidad de la luz prácticamente. Entonces, bueno, estas son las actividades que tenemos programadas para la siguiente semana. Entonces, en lo que va de ahorita a la siguiente semana tendremos 6 actividades. ¿Va? Ok, las opciones de ejercicios, vean cómo van a estar distribuidas, pongan atención. Son 3 artículos, pero solamente les corresponde 1. Son 3 opciones de ejercicio, lo que les decía, no me gusta que se copien. Entonces, por eso va a haber 3 opciones de ejercicio. La opción 1 va a ser para la mitad del grupo que va a clases presenciales la próxima semana. Y la opción 1 es por qué la gente se bañaba cada 8 días. De cualquier manera, en Classroom, se los vuelvo a mostrar, están renombrados justamente así. Artículo opción 1, artículo opción 2, artículo opción 3. Y acá repito, opción 1 es para los que van a clases presenciales la próxima semana. La opción 2, ¿qué se usaba antes del papel de baño? Es para los que esta semana se van a quedar guardados y les toca ir hasta la otra. ¿Sale? Y la tercera opción, ¿por qué utilizamos la palabra chamba? Es para los que no van a acudir a clases presenciales. Los que decidan enlazarse conmigo, que hasta ahorita todavía no he recibido ningún mensaje, que me digan, maestra, yo no me voy a estar presentando a clases presenciales. Va a ser para esos que les dije que vamos a trabajar, o que les voy a destinar un tiempo los jueves de 4 a 6 de la tarde para que resolvamos el ejercicio juntos en línea. Para que no estén sufriendo de cómo le van a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, 3 opciones de ejercicio. Lo que les decía, si ustedes llegan sin material, ahorita les voy a mostrar qué es lo que va a quedar entonces concretamente de tarea. ¿Sale? Tarea que voy a revisar en clase presencial.
voy a revisar que hayan aplicado proceso de lectura a su juego teórico, al que les expliqué al inicio de la clase grabada, que tenían que trazar sus márgenes, que los círculos rojos, que las flechitas, los sinónimos, bla, 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 bla. Eso lo voy a revisar, que lo hayan hecho. Como materiales que necesitamos para trabajar allá y que si no, no van a poder realizar el ejercicio, va a ser su color rojo, va a ser su diccionario, pluma, lápiz adhesivo, marcatextos, regla, tijeras. Son materiales que necesitamos para trabajar allá, independientemente de que ya hayan aplicado proceso de lectura al juego teórico. Esto ya tiene que estar hecho, ¿sale? Los materiales son para lo que vamos a hacer allá. Entonces, otro material que ya tienen que llevar impreso es el artículo que les corresponde trabajar. La opción 1, la opción 2 o la opción 3. ¿Sale? Y ya tienen que llevar en su libreta la investigación del autor que redactó el texto que les tocó reseñar. Eso ya tiene que estar, porque allá no lo podemos hacer. Ok, entonces ya tiene que estar lista su investigación. Quiero que lleven también la normatividad APA y la normatividad Vancouver, pero esta no la van a imprimir. Solamente van a descargar los archivos y lo van a llevar en digital en su celular ya descargado. Y también quien lo quiera tener impreso, que lo quiera llevar impreso, está bien, ya es decisión personal, pero si lo imprimen, lo quiero pegado en la libreta, porque generalmente las copias o las impresiones que no pegamos en la libreta terminan en la basura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto va en digital. Esto solamente es material de consulta, porque vamos a aplicar la normatividad. Ok, las hojas de instrucciones, ¿sale? Dentro del material que les estoy compartiendo también está la hoja de instrucciones, tanto para elaborar el informe como la reseña. ¿Ok? Entonces también necesito que lleven sus hojas de instrucciones para que veamos exactamente con peras y con manzanas qué es lo que les estoy pidiendo en cada actividad. Y que justamente no suceda lo que les comentaba en la primera sesión, de que entregan por entregar. Entonces, yo cumplo con explicarles a detalle qué es lo que quiero y cómo lo quiero, y ya va a depender de ustedes de lo que entreguen. Pero yo voy a calificar en función de lo que pida. Entonces, solamente descargadas para irlas revisando juntos. Entonces ya la llevan descargada en su celular. Igual, si la quieren llevar impresa, es su decisión, pero entonces va pegada en la libreta. ¿Sale? Entonces, tanto la del informe como la de la reseña. Y hasta aquí la clase de hoy. Esto fue todo por hoy. Y bueno, nos estamos viendo entonces la próxima semana, a ver qué tal nos va en nuestro primer día de clases. Comercial, no olviden leer los lineamientos que publicó la escuela para un retorno seguro. ¿Sale? Entonces revísenlo y nada más. Eso sería todo por mi parte y la clase va a aparecer mañana junto con los materiales. Ya la programé para que aparezca a las 7 de la mañana. ¿Vale? Cuídense mucho y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Hasta luego.